Bueno, la historia viene a comienzos del siglo, del siglo pasado, obviamente. Mis abuelos maternos se vinieron para la Argentina, son del pueblo de Barruco Pardo. Allá la situación para ellos no era muy buena. Mis abuelos maternos se vienen todos, completos, el matrimonio con 4 hijos, de los cuales la menor era mi madre. Se instalan en la capital y hacen todos salen de una u otra manera a trabajar. Por la parte de mi padre también son de Barrueco Pardo, sin conocerse, probablemente mis abuelos sí se conocerían. De la parte de mis padres, mis abuelos paternos, tuvieron 11 hijos, de los cuales también mi padre era uno de los más chicos. Y si bien la situación económica de mi abuelo paterno era mucho más holgada que la de mi madre, de todas maneras, para dar trabajo a 11 hijos se necesitaban muchas tierras, porque había muchos brazos, pero no había tantas tierras para trabajar. Con lo cual los más chicos emigraban. Y ahí vino mi padre, que a su vez ya había venido un tío mayor por un problema familiar, se había venido a Buenos Aires y siempre le insistía a mi padre de que venga para Buenos Aires a probar a ver cómo andaban las cosas aquí. Y bueno, y mi padre se viene, siendo ya de 20 y pico de años, y aquí en Buenos Aires se conocen mi padre y mi madre. ¿Se acuerda más o menos cuándo vino su padre? Más o menos por qué año. Nació mi papá en el 5 y creo que vino de 23 años, así estaríamos hablando en 1920 aproximadamente, por ahí cuando vino. Se conocieron aquí, se casaron en el 31, en 1930, sí, en 1931 se casaron y comenzaron a formar una familia. Nacen mis 2 hermanas y luego ya entramos en la década del 40. Mi abuela paterna se enferma y mi padre viaja a despedirse de su madre. Obviamente en aquel momento eran en el barco. No había otro, creo que no había otro medio de traslado. No, el avión no estaba. Exactamente. En España no. Así que bueno, se despide de su madre y se vuelve a Buenos Aires. Ya en ese interín, ahí no me acuerdo los años, mis abuelos maternos habían dejado a sus hijos acá y se habían vuelto a Barrueco. Pero andaba muy mal, la situación de ellos era muy mala y también la situación de España también era muy difícil. Así que mi padre se vuelve a Buenos Aires y se trae a mis abuelos maternos para aquí, para Buenos Aires. Y en el 43 nazco yo y a los pocos meses deciden toda la familia nuestra, o sea, mi padre, mi madre y mis 2 hermanas y yo, volvemos a España y vamos directamente a Barrueco. No sé muy bien, eso anoche lo estaba pensando. Nosotros cuando volvemos en barco, obviamente para España, no bajamos en los puertos tradicionales que eran en ese momento Vigo, que sería el que más nos quedaba cerca. No sé por qué, me parece que o en Lisboa o en Oporto. Sé que nosotros desembarcamos en Portugal. ¿Por qué? Porque estaba más cerca el pueblo de Oporto. Estaba más cerca que ir hasta Vigo y de Barcelona mucho más. Pero no sé el motivo, la verdad que tuve por esos motivos que el barco debe haber parado en Oporto y nosotros nos bajamos en Oporto. Y fuimos directamente al pueblo. Y ahí estuvimos muchos años. ¿Cuántos años estuvieron en el pueblo? Y más o menos hasta yo tendría cerca de los 9 años, ya cuando la situación, si bien mi padre se había integrado a la familia y tenían tierras y demás para trabajar, no pasaba lo mismo con mi madre, que en esos momentos era ama de casa, por decirlo de alguna manera. Y a mi mamá le preocupaba algo porque ya había estado muchos años en Buenos Aires, conocía bien Buenos Aires, estaba preocupada por la educación de mis hermanas. Ya mis hermanas eran casi adolescentes, tendrían que haber comenzado el secundario y en el pueblo solamente teníamos una escuela. Y yo ya había comenzado allá la escuela primaria, pero ella se daba cuenta que lo que el pueblo nos brindaba como educación no era lo que ella quería
para sus hijos. Y ahí, digamos, fue la primera crisis de alguna manera, porque mi madre estaba dispuesta a venirse a Buenos Aires con nosotros, mi padre quería quedarse porque tenía toda su familia en el pueblo y estaba más acostumbrado a eso, pero finalmente privó la decisión de mi madre y nos vinimos todos nuevamente para Buenos Aires. Y usted como niño, si tenía 9 años, ya se daba cuenta, ¿cómo fue la experiencia de venir para acá? Porque allí tendría sus amigos de la escuela, etcétera. Yo tengo muchos recuerdos que uno seguramente por mi edad me olvido lo que cené ayer, pero me acuerdo muchas cosas del pueblo. Primero porque de todos los nietos de mis abuelos, yo era el más chico. Era el único argentino, con lo cual en el pueblo era el argentinito. Y como tenía primos muy mayores, todos mayores que yo, incluso se da la paradoja en mi familia que mi abuela estaba pariendo y mis primos estaban pariendo también. O sea, tenemos en la familia la particularidad de que tenemos algunos sobrinos que son más grandes que los tíos. Ya le digo, tuvo 11 hijos mi abuela. Y recuerdo muchísimas cosas del pueblo. ¿Por qué? Porque de alguna manera era para toda la familia, era un juguete, era un chico que en aquella época jugábamos, no teníamos juguetes como tenemos hoy acá con camioncitos y demás. Para mí los juguetes eran acompañar a mis primos a ir con las ovejas, con las cabras, salir con el carro y los bueyes, a caballo, también iba con algunos, vacas, recuerdo que había una sola en todo el pueblo en ese momento, así que yo recuerdo la trilla, recuerdo que cuando pisaban la uva me descalzaban y me subían a pisar la uva. Y deberían aprobar el mosto, que no tenía... Claro, exactamente. O sea que todo eso tengo un recuerdo muy, muy nítido. Aparte de que siempre me lo recuerdan y cada vez que voy, obviamente, siempre yo trato de... recuerdo el primer viaje que hice ya adolescente. Mis padres se habían quedado en Madrid, yo había viajado con mis padres, tendría unos 16 años aproximadamente. Mis padres se habían quedado en Salamanca haciendo trámites y yo decidí irme solo al pueblo. Tomé un coche que me llevara hasta el pueblo, lo único que le pedí que me dejara en la carretera a la entrada del pueblo, que quería entrar caminando al pueblo a ver qué es lo que recordaba, era como un juego mío de a ver si podía distinguir algo de todo aquello que había vivido. Y comencé a caminar por el pueblo, lo que sí ubiqué enseguida fue la casa de mi abuelo paterno, que nosotros no vivíamos con ellos, pero una casa muy particular, de piedra, era una casa importante. Mi abuelo paterno era una figura importante en el pueblo. Y seguí caminando por ahí y yo recordaba que nuestra casa donde habíamos vivido estaba a unos pasos de la iglesia. Como todo pueblo estaba la iglesia, el ayuntamiento, la plaza, el frontón, todo lo clásico. Y comencé a caminar tratando a ver si podía ubicar, no tenía muy claro dónde era la casa que habíamos vivido. La cuestión que me meto en una de esas callecitas que había en ese momento y al pasar por una casa, es hasta el día de hoy que nunca me sucedió en mi vida, sentí una vibración especial y me eché a llorar. Estaba solo y no sé por qué estaba frente a esa casa que me eché a llorar y lo único que recordé es que al lado había un estanco. Estanco es el lugar donde se venden los cigarros y todo eso. Así que lo que traté de preguntar dónde estaba la casa de una tía, mi tía Anita, y fui que ella vivía muy cerca ahí, y le conté, le digo, mira tía, ¿me pasa esto? Y me dice, hijo, era la casa donde ustedes habían vivido durante tanto tiempo. Una cosa muy especial que no la puedo olvidar porque fue una sensación, como una vibración que sentí que realmente no la había sentido en otros momentos. Cuando vino aquí, ¿no? Que tenía 9 años, se incorporó a la escuela, a continuar y tal, ¿cómo se integró? ¿Fácil? Sí, me integré fácil, siempre atrasado, porque acá los chicos comenzaban el colegio en ese momento, en el primer grado, a los 6 años, y yo ya tenía más de 6 años, o sea que siempre venía era
en edad mayor a todo el resto de los chicos que estaban acá. Cuando vinimos acá, vinimos con una mano atrás y otra adelante. No teníamos absolutamente nada, porque cuando nos fuimos, la idea era ir a radicarnos allá. Con lo cual, lo que teníamos acá, nosotros teníamos una casita y un local, mis padres siempre fueron comerciantes, en Villa del Parque, y liquidamos todo. O sea, nos fuimos con la ropa y nada más porque pensábamos no volver, pensábamos radicarnos. Volvimos igual, con nada. No teníamos absolutamente nada ni dónde vivir. Una de mis tías mi tío tenía una carnicería por Mataderos y era como lo que sería hoy en día un PH. Adelante tenía el negocio de la carnicería y atrás tenía 2 habitaciones, un departamentito. Y ahí nos fuimos a vivir, todos, o sea, toda la familia. Y mi papá empezó siempre siendo comerciante, y por un amigo comenzó a trabajar con el tema de las plantas y las flores y consiguió alquilar un local en la calle Medrano y Sarmiento, en Almagro. Pero era un local y nosotros sigamos viviendo en Mataderos. Y todos los días mi madre conmigo tomábamos un tranvía, el 2 hasta Primera Junta, y en Primera Junta tomamos otro tranvía hasta el negocio, que mi madre le traía la comida a mi padre, nos quedábamos ahí y yo ahí iba al colegio a la tarde. Cuando salía del colegio me recogía mi madre y volvíamos otra vez para Mataderos. Viendo que eso realmente, mis hermanas ya habían comenzado el secundario también, viendo que ese era un sacrificio muy grande, lo que se decidió es, en el local que teníamos en la calle Medrano, le hicimos como estos edificios que son tan altos, hicimos un sobretecho de madera, ayudado por gente, por los paisanos que estábamos que ya estaban en Buenos Aires. Hicimos un sobretecho y ahí arriba hicimos habitaciones, pudimos hacer habitaciones y ahí nos radicamos ya toda la familia y viviendo todos juntos en Almagro. ¿Hasta qué estudios hizo usted? ¿Qué pudo hacer? Bueno, acá hicimos, como le dije, por uno de los motivos por los cuales nosotros veníamos a Buenos Aires con la insistencia de mi madre, que en eso era obsesiva totalmente. Recuerdo a pesar de ser chico, una reunión con mis hermanas y conmigo y mis padres, y nos pusieron una consigna. Había que terminar el secundario, no había otra alternativa menor. Y si después alguno quería seguir un estudio universitario, se vería en su momento. Éramos todos chicos. Fíjate vos la obsesión que había por la educación, que ya en el momento que aparece la televisión en el país, mi padre no compró la televisión porque decía que eso era una distracción para el estudio. Así que nosotros no podíamos. Yo miraba la televisión en un negocio que vendía televisores en la esquina de Sarmiento y Medrano, que ponían la televisión para vender, pero de blanco y negro obviamente, y yo miraba televisión ahí, pero en mi casa no había televisión, hasta prácticamente, diría que ya mis hermanas se habían recibido, yo estaría por ahí en el secundario, cuando recién tuvimos televisión en mi casa. Y ahí durante muchos años estuvimos viviendo, y cuando yo terminé el secundario, me gustaba, la verdad que siempre me gustó el estudio, me gustó la lectura, decidí seguir la universidad y me recibí de contador. Fue el primer estudio que tuve. Una vez que terminé la contaduría, contador, seguí otra más, que es la de la licenciada en administración, y después ya, un poco más grande, hice un magíster en la Universidad de El Salvador, conjuntamente con la Universidad de Deusto. Y hasta ahí, digamos, son todos los estudios que he hecho. ¿Y sus hermanas, además del secundario, hicieron algo más? ¿Estudiaron algo más? No, hicieron cursos esos normales que había en ese momento de pintura, cocina, de costura o lo que fuera. Sí. ¿Sus padres siguieron con el negocio? Sí. Hasta prácticamente cuando mi padre tendría 70 y pico de años, cerca de los 80 años,
que ya estaban muy mayores, y ahí en Medrano, siempre. Ya, siempre, digamos, durante todo ese trayecto, en una época mis cuñados trabajaron con él, en otro momento tuvo empleados, en fin, fueron evolucionando con eso, pero ya cuando empezaron a sentirse mayores, mi madre, otra vez la decisión de la mujer, decide irse a vivir cerca de alguna de las hijas, porque yo ya veía que iban a tener años y debían estar allá, estaban un poquito solos, entonces nos volvimos otra vez a Villa del Parque, donde vivía mi hermana mayor, y ahí murieron los dos, tanto mi padre como mi madre murieron en Villa del Parque. ¿Usted de qué trabajó? ¿Había hecho los estudios de contador? Bien, primero todos mis trabajos fueron en la contaduría, pero cuando hice la facultad, por una razón X, digamos así, tuve una actuación destacada en una de las materias, en la administración financiera. Y el profesor me llamó y me dijo si lo quería ayudar, si quería ser ayudante de cátedra, y le dije que bueno, que yo nunca había hecho docencia, ni tampoco tenía una carrera docente. Pero me dijo, no, animate, me dio 2 o 3 tips como para que tuviera en cuenta, así muy elementales, que cuando uno habla tiene que estar frente al alumno y no cuando está con el pizarrón, que utilizara mucho los medios de pizarrón y que aprendiera también a escuchar más que hablar, cosa que me parece que nos caracteriza a los castellanos, de alguna manera, que somos bastante serios en ese sentido. Volviendo, por un momento vuelvo otra vez al pueblo, una cosa que toda la vida siempre me llamó la atención fueron los colores del pueblo. Mi pueblo tiene todo el pueblo marrón y gris. Marrón de la tierra, muy seca, muy árida, tú la conoces, sí, la zona de Castilla, y la piedra porque las casas todas eran de piedra y de madera. Así que eran colores que siempre me han llamado la atención y me han gustado, esos colores terrosos, por decirlo de alguna manera, que eran lo que caracterizaron, digamos, toda mi infancia ahí. Bueno, vuelvo a la universidad y ahí empecé en la docencia, me gustó. Y ahí llegué hasta profesor adjunto de la cátedra también de Administración Financiera, y ahí estuve 40 años trabajando en la UBA. En paralelo, pues yo no vivía de eso, en paralelo trabajaba en banco. O sea, trabajé durante muchos años en bancos hasta que vino la crisis, que tuvimos acá una crisis muy grande de todo el sistema financiero, con la época de Martínez de Oz, donde obligó a todas las entidades a fusionarse y demás. Ahí el banco donde yo trabajaba, el Banco de Crédito Rural, quiebra, y yo, si bien estaba haciendo en paralelo docencia, no solamente en la UBA, sino en muchas universidades, creo que son muy pocas las universidades donde no he trabajado en muchísimas, porque tiene la particularidad que uno da un curso en una universidad, un curso en otra y demás. En uno de los institutos que deciden llamar a concurso para estaba creciendo mucho el instituto, lo llaman para un concurso para director de carrera. Me presento al concurso y gano el concurso de director de carrera. Después, dentro de los directores de carrera, había que elegir a un vicerrector, me eligen a mí vicerrector, y luego el rector se retira y paso a ser yo rector de la institución. Y ahí estuve hasta hace unos... ¿Cómo se llamaba la institución? Fundación de Altos Estudios, era la entidad que todavía subsiste. Bueno, ahí ya con retribución salarial. Sí, ahí ya estaba. Y de hecho también me he jubilado con la función de rector, porque eso ya prácticamente dediqué los últimos años, una vez que salí del banco, completamente a la docencia. Siempre la UBA, como digamos, secundario trabajo de ingresos, no son siempre importantes los sueldos de la UBA, pero ya dedicado totalmente a la actividad docente. Y en los años estos también de todas estas cuentas que le estoy haciendo, está mi participación o la entrada en el Centro Salamanca. Sí, eso luego le iba a preguntar, naturalmente por ello. En todo ese tiempo, de cuando vinieron para aquí ya, usted con 9 años,
¿Qué relación mantuvieron con el pueblo, con la familia? En lo que se acuerde. Sí. ¿Se escribía? Sí, la única comunicación que había en ese momento fundamentalmente eran las cartas. ¿A quiénes le escribían allá? Ya que habían venido a sus abuelos. Mis abuelos maternos. Los paternos siguieron allí. Generalmente mi padre, con quien más se comunicaba, era con una de sus hermanas, lo que llamé la tía Anita, que después pudimos tener la suerte de traerla a Buenos Aires. Uno de los viajes fui yo y la convencí de que tenía que venir a Buenos Aires. En el año 80 la convencí de que tenía que venir a Buenos Aires. De mi madre no, porque estaba toda la familia aquí. Otra vez, como le conté antes, antes de que yo naciera, mi padre fue a buscar a los abuelos maternos. Mi madre tenía toda la familia aquí, a sus padres y a todos sus hermanos. E incluso mis abuelos maternos terminaron viviendo, digamos, con nosotros. El motivo era quizás un poco hoy que no se llega a entender. Si bien tenían 4 hijos, pero la cosa era que nosotros vivíamos en departamento, ellos eran muy friolentos y éramos los únicos que teníamos calefacción. El resto de mis tíos vivían en casas un poco más antiguas y no tenían el sistema de calefacción, todavía se calefaccionaban de otra manera. Nosotros teníamos calefacción, entonces les gustaba estar con nosotros porque era para ellos que estaban tan viejitos, que no sé si eran tan viejitos. Yo ahora cuando pienso la edad que tenían, a lo mejor, seguramente eran más jóvenes que yo, sí, pero igual. Bueno, a mi abuela la recuerdo siempre vestida totalmente de negro, tener un cabello blanco, pero el pañuelo negro atado a la cabeza, y así hasta los últimos momentos de su vida. Sí. Yo digo, ¿y mantenían esa relación? La relación, por sí, carta? por la parte de mi padre. La parte de su padre. De mi madre ya no había nadie allí. Estaban aquí. Con la parte de mi padre, cartas. Era lo que más... ¿Y cuándo volvió la primera vez? Después de esa segunda etapa y después de esa experiencia que contó de los 16, 17 años. Sí, en el ya año... por sí, iniciativa suya, ¿cuándo en el año... En la década del 60, 62, 63, ya habían muerto todos mis abuelos. Entonces había que volver al pueblo para repartir, para hacer todos los trámites necesarios para la herencia de, sobre todo las tierras que habían quedado, porque era lo que había correspondido. Así que fuimos, yo los acompañé a mis padres, ya tenía una instrucción, ya había terminado yo el secundario, volvimos al pueblo para liquidar todas las cosas que quedaban, que como siempre, yo ahora tengo un vago recuerdo de todo eso, pero sí oía a mis padres que eran conscientes de que en el pueblo sabían que nosotros nos íbamos a volver, no nos íbamos a quedar. O sea que los probables compradores especulaban con que hasta último momento nosotros, le guste o no lo que esté diciendo, regateaban el precio de las cosas porque sabían que nosotros íbamos a vender y nos íbamos a volver. Nuestra vida ya estaba acá en la Argentina y mis padres no iban a volver. Así que eso me acuerdo de las cenas que hablaban mis padres. Las ofertas que tenían cada día eran más bajas, digamos así, porque sabían que nuestra salida se iba a producir. Y estuvimos allí, costó todo ese proceso de vender las tierras y demás. Sí, estuvimos cerca de 6 meses. Eso de alguna manera también atrasó un poco otra vez mis estudios en la universidad, porque yo estaba con ellos y me tenía que quedar. Y otra vez en el pueblo. Siempre nosotros que fuimos, nuestro lugar de residencia era el pueblo. ¿La casa la mantienen? ¿La vendieron también? Sí, se vendió todo. Se vendió todo. ¿Y cuándo volvió la siguiente vez? Ya la siguiente vez ya me había recibido, fui solo ahí, ya como un viaje de egresado, por decirlo, de la universidad. Ahí fui más que nada para pasear un poco por Europa y cada vez que puedo yo siempre vuelvo. Ya en el pueblo quedaban como siempre familias, tíos, algunos, y primos sobre todo, y las tías mayores, que eran 2 tías, una tía mayor, que es otra vez esta figura tan fuerte nuestra que es tía Anita, ya estaba viviendo en Salamanca. Así que
Yo la verdad que la mayor parte del tiempo y noche la hacía en Salamanca y durante el día me iba al pueblo. Ella no quería que me quedara a dormir en el pueblo y yo iba y venía, digamos, pero siempre con sede en Salamanca. Y después varios años más, siempre por ahí, no sé, algún viaje que hice a lugares un poco extraños como China, que estuve y demás, la vuelta siempre era Madrid, Salamanca. Y por lo menos una tardecita o una mañana me iba con un coche hasta el pueblo, daba una recorrida, una vuelta, digamos así, y me volvía a Salamanca. Y ahí también recuerdo una anécdota, ya siendo una persona grande, una de estas visitas que hago al pueblo, y como siempre la actitud la mía era, me dejaban en la carretera y yo entraba al pueblo caminando porque quería recordar todo eso. Entro después que nos vinimos nosotros, el pueblo tuvo una característica. Aparece o encuentra muy cerca del pueblo Wolfram, que en el momento de la guerra tenía una riqueza muy importante. Eso ocasionó que el pueblo creciera mucho, porque venían muchos de pueblos de alrededor, venían a trabajar ahí, con lo cual aparecieron confiterías, bares, hospedajes y demás, que era un poco desproporcionado para el pueblo lo que era normalmente. Y en esta, ya siendo una persona mayor, voy al pueblo y entro a un bar que vi que estaba abierto, muchos cerrados obviamente, el bar de Patricios, que yo lo recordaba de aquella época ya de juventud donde había estado, y entro al bar, me acerco a la barra y pido, tratando de que no notaran mucho mi acento, le pido un café, y en el fondo del café veo que hay una mesa con personas mayores jugando las cartas. Así que me quedo ahí mirando, digamos, contento de estar en el bar y viendo que estaba prácticamente como yo lo soñaba, y de pronto veo que una persona mayor se para y directamente viene hacia mí y se para frente a mí. Yo la verdad que no reconocí, no sabía ni quién era, y me mira a los ojos y me dice, tú eres un rebolio. Le digo, sí, es verdad. ¿Por qué? Y me dice, porque tienes toda la misma forma de caminar de tu abuelo. Yo la verdad, ni hoy recuerdo quién era ese señor, ni era un señor mayor, obviamente, ¿no? Pero son esas cosas que te pasan en el pueblo únicamente. Sí, parece que entras y vuelves a entrar en un pasado que lo tienes presente, digamos, ¿no? Y bueno, y después otras veces sí, volví, y si Dios quiere, el 2 de junio viajo nuevamente, ya probablemente por mi edad, sea ya la despedida del pueblo, pero voy a volver otra vez por una invitación que tuve de la Junta de Castilla y León. Voy a volver a Salamanca, y obviamente de Salamanca voy a ir 1 o 2 días porque todavía tengo algunos primos que están viviendo en el pueblo. ¿Sus hermanas vinieron de visita por aquí o no han venido? Mis hermanas quedaron aquí en Argentina. Sí. Nosotros, una de ellas falleció y la otra en el 2001 volvimos, los dos. Volvimos los dos con algunos sobrinos de mi hermana, la que había fallecido, viajaron sus hijos, y volvimos otra vez al pueblo y demás para recorrer. Y de mis sobrinos, la mayoría al pueblo han viajado por una u otra cosa. Siempre se le inculcó esa cosa de que vayan a ver las raíces, de dónde provienen y demás. Y mis sobrinos nietos, ya hoy en día son chicos de 30 y pico de años, también. Te diré que un 80% de los chicos han ido a Salamanca y al pueblo a ver otra vez el origen de sus abuelos, de sus bisabuelos, en este caso, para que conozcan bien las raíces nuestras, ¿no? Siempre hemos tenido un cariño y un amor muy grande por la tierra. No tiene más importancia. De los de la familia,
la segunda generación, etcétera, ¿han adquirido la nacionalidad española como doble nacionalidad o...? Todos. ¿Todos? Todos, sí. Ahora están haciendo un trámite, creo que son 4 sobrinos nietos que ya han presentado toda la documentación. Casualmente uno de ellos ayer me escribió que ya en el consulado le habían aceptado toda la documentación, porque mis padres nunca perdieron la nacionalidad. Es decir, yo incluso en la documentación que les traje para mostrar, ahí está la partida de nacimiento de mis padres, los dos, como dije antes, de Barruecos, y a pesar de haber estado tanto tiempo y haber hecho, digamos, prácticamente su vida en Buenos Aires, siempre conservaron la nacionalidad española. Bueno, vamos al encuentro con el Centro Salamanca. Bueno, el encuentro del Centro Salamanca prácticamente siempre fue inmediato de nuestra vuelta. Yo el año que viene voy a cumplir 70 años de socios del Centro Salamanca. Porque cuando volvimos, ya el Centro Salamanca existía como Casa de Salamanca, o algo por el estilo. Sí. Era un centro de reunión, un centro donde familiares de pueblos no había, pero sí de otros pueblos, y Salamanca convocaba. Así que el Centro Salamanca para nosotros fue una segunda casa. Los fines de semana siempre no tenían casa propia, sino que alquilábamos en distintos lugares salones y hacíamos fiestas, y tanto mis padres como mis hermanas se vincularon rápidamente a la entidad. La que tuvo la mayor, o el primer enlace fuerte, fue que mi hermana más chica, creo que tendría 18, 19 años, fue elegida reina del Centro Salamanca. Fue la segunda reina que tuvo el Centro Salamanca y la primer reina argentina que tuvo el centro, Marina Rebollo. Y ahí se hizo muy amiga de también una familia emblemática en el Centro Salamanca, que fue la familia de los de Celis. Se hizo muy amiga de una de sus hijas, Coca de Celis, Nélida de Celis, Coca que le decíamos, y tuvieron una amistad de muchos años, y ella también hizo que formaran una comisión de damas, una comisión de fiestas, y colaborara mucho mis hermanas, las dos, en eso. El traje charro, con la cual desfiló mi hermana en esos momentos en la Avenida de Mayo, para el 12 de octubre había un desfile muy importante de carrozas y todo eso. El Centro Salamanca tiene un conjunto de chicas y de muchachos muy importante, muy grande, con bailes y demás, y ahí el traje charro de mi hermana se lo hizo mi otra hermana, la mayor, que no era tan pispireta, por decirlo así, pero le hizo ese traje. También nosotros tuvimos en esa época, estamos hablando del año 54, el Centro Salamanca tuvo entre sus socios a un señor, creo que ahora recuerdo el nombre, Gerardo González me parece que es Gerardo González, que era poeta y le escribía canciones a Lolita Torres. En ese momento estaban filmando una película, La Edad del Amor creo que se llama, y uno de los números musicales, eran películas netamente musicales, uno de los números musicales era la presentación de la canción Charra de Salamanca. Y ahí fue todo el conjunto que tenía en su momento el Centro Salamanca, con la vestimenta y demás. Hicimos el número de Charra de Salamanca, que la verdad que fue un éxito muy grande, y nosotros también al Centro Salamanca le hizo bordar un traje charro especial para Lolita Torres, y nosotros le regalamos ese traje que hasta último momento la familia la conserva, aun cuando algunos trajes así típicos que tenía Lolita los han donado a algunos museos y demás. Cosa que para nosotros el traje charro, el botón charro y todas estas cosas, por lo menos para los salmantinos, son íconos que permanentemente los tenemos presentes. Y de ahí seguimos con actividades en el Centro Salamanca. Mi padre fue presidente de la institución. Después, con los años, yo me incorporé. ¿Cómo se llamaba su padre? Igual que yo, Joaquín Rebollo. Joaquín Rebollo. Con el tiempo, mientras él estuvo de presidente, yo estaba como ayudante de él, no quise
formar parte de la comisión directiva porque ese respeto, por ahí que él era el presidente, yo si bien era más joven a lo mejor por ahí no participaba tanto, pero lo acompañaba a él. Luego surgen, el presidente que lo sucede es José de Celis, y cuando José de Celis también me convoca, yo entro a la comisión directiva. De la comisión directiva, luego que él se va, pasa Manuel Pascua y ahí paso a ser secretario de la entidad. Después de ser secretario de la entidad, pasé a ser presidente, fui tesorero, ahora estoy en la comisión fiscalizadora, o sea, como les dije antes, creo ya que el año que viene cumplo 70 años de socio de la institución y donde creo que más de 50 años debo haber estado trabajando en una u otras actividades. ¿Cómo valoraría la actuación del Centro Salamanca? Es decir, la importancia del centro en favor de los socios, para ayudarles en la propia integración aquí, y qué relación tendrían a mantener con las instituciones de Salamanca. Creo que el Centro Salamanca cumplió y cumple una función muy importante. La cumplió en su momento cuando la emigración era tan grande en nuestro país, la década de la institución se creó en el año 1922. Pero siempre ha tenido una actitud frente a todos los que venían de Salamanca, y quizás a lo mejor algunos no también de Salamanca, de ser un lugar de encuentro, un lugar donde nosotros pudiésemos, en un principio no teníamos una casa propia, alquilábamos una habitación en la calle Chile y ahí siempre, por lo menos, yo diría que cada 15 días tenemos una reunión. Y se comentaba, fulano de tal como está, qué es lo que necesita, qué es lo que pasa. Había, digamos, una comunidad que tenía una vinculación muy importante y una ayuda mutua muy importante. La juventud, o digamos los hijos, algunos con nacionalidad española y otros, como en mi caso, mis hermanas que tenían ya nacionalidad argentina, se complementaron mucho. La comisión de fiestas era muy numerosa. Hacíamos bailes, como les dijo, en el verano teníamos un campo de deportes, un lugar que se llamaba Chantada o algo por el estilo, que era de los taximetreros o algo así. Siempre hacíamos actividades tratando de juntar un pesito para lo que soñábamos era tener una casa propia. Ya había una entidad, que era la región leonesa, que tenía su casa propia y era de alguna manera un faro, un punto que nosotros queríamos también tener una casa propia. Las circunstancias también se dieron que de pronto encontramos un edificio, que es el que actualmente hoy tenemos, en la calle Independencia al 2500, que había sido históricamente desde el año 1901 aproximadamente de una entidad italiana. Esa entidad italiana después había pasado por el régimen peronista, la Fundación Eva Perón la había tomado como una sede administrativa, cae el gobierno de Perón, los militares le devuelven a sus dueños la casa y ahí nosotros aprovechamos la oportunidad y compramos la casa. Esto fue el primer logro y primer sueño de todos los salmantinos, que teníamos una casa propia. Y al poco tiempo, también en forma quizás accidental o no se saben, no hay accidentes en la vida, pero sí hay causalidades, encontramos un campo, encontramos una familia, un matrimonio ya de edad avanzada que vende la casita, un chalet que tenía con un terreno muy grande, un terreno que da hacia una calle y el otro terreno que daba sobre la otra calle, que estaba lleno de árboles y tenía un chalecito, y también damos otro gran paso y compramos esa casa se me fue la localidad, en San Justo, en San Justo. En el momento, recuerdo eso porque el presidente en esos momentos era, por eso lo digo, debe ser por la época del 60 aproximadamente, me parece. Sí, la época del 60. Yo estaba viajando con mis padres, como les conté antes, que habíamos ido para liquidar algunas de las cosas que teníamos pendientes allá, y yo viajé en el mismo camarote de José Sánchez Fuentes, que en ese momento era el presidente del Centro Salamanca.
Por eso es que esa compra se hace con el vicepresidente, que era el señor José Celis. Él estaba en España, el viaje de barco lo hice con él, que también él no me convenció, pero me dio muchos ánimos de que cuando volviéramos quería que formara parte de la comisión del centro. Por eso le digo que son muchos los años que realmente estamos ahí. Y eso es lo que ha hecho que siempre, y aún hoy en la comisión directiva todavía tenemos salmantinos. Es decir, siempre hemos respetado las raíces de todos ellos y hemos tenido la suerte que siempre gente con un sano criterio, con una administración honesta y muy buena, hemos ido creciendo, hemos ido modificando todo lo que teníamos, tanto el campo de deportes como la casa cultural que tenemos en la calle Independencia, y siempre es un lugar que con mucho orgullo lo decimos, que toda vez que alguien viene quiero que nos visiten y que vean cómo ha quedado, sobre todo últimamente con la gestión del nuevo presidente Rubén Gómez, le ha dado un color distinto, porque esa es la verdad, hoy tiene un color, es lo mismo, pero con una coloratura, con una calidez y con una musicalidad, por decirlo también así, distinto, y creo que estamos en ese camino. Estamos quizás más sólidos y más fuertes que nunca. Que hemos pasado momentos difíciles, porque nuestro país es difícil, pero siempre nos hemos mantenido y nunca nos hemos visto de alguna manera fuertemente comprometidos en la entidad. Siempre los salmantinos han salido en ayuda de todas las veces que la casa lo precisó. Hoy es un orgullo para nosotros. ¿Cómo han sido las relaciones en lo que recuerde, ¿no? de antes, el tiempo que ha estado en la Junta Directiva y de presidente? ¿Cómo han sido las relaciones con las instituciones de allí de Salamanca? La Diputación, el Ayuntamiento, la Universidad, que a veces no era fácil, porque desde allí, primero que ni se conocía prácticamente que existían este tipo de asociaciones. ¿Qué recuerda de los primeros años de la institución, la verdad que no recuerdo con las relaciones que tenía. Pero hará cuestión de quizás 20, 25 años atrás, comenzaron sobre todo primero con la Diputación de Salamanca y con también la Alcaldía de Salamanca y demás. Tuvimos una buena relación, nos han visitado durante mucho tiempo, han conocido todo el esfuerzo que nosotros hacíamos. En algunos momentos tuvimos subvenciones y ayudas económicas, en otras una cierta indiferencia. Comprendemos que también a lo mejor España también estaba pasando por momentos difíciles y tenía que dar respuesta a los que vivían allí y no los que un poco habían partido, pero creo que estos últimos años, hará unos 10 años aproximadamente para aquí, creo que ya han tenido un poco de conciencia de que todo esto que nosotros hemos hecho acá es de alguna manera gente que por distintas circunstancias, generalmente por falta de oportunidades que España no le brindaba, venían para nuestro país, y especialmente por los salmantinos. Con respecto a las otras entidades, siempre hemos tenido una buena relación con todos los castellanos leoneses y con todas las otras entidades también españolas. Tenemos dos grandes instituciones que concentran a todo esto. Uno es FEDESPA, la Federación de Sociedades Españolas, donde siempre algún representante del Centro Salamanca ha estado en la comisión directiva, y la otra es la Federación Castellano-Leonesas, que también ahí siempre un representante. En mi caso tengo que hacer no quiero hablar tanto de mí, pero he estado durante más de 10 años, he sido el tesorero de la Federación de Sociedades Castellano y Leonesas, y siempre algún representante del Centro Salamanca ha estado, ya le digo, en las dos instituciones, colaborando y tratando también de mantener estas dos instituciones. Claro, son asociaciones que en su momento se alimentaban de los muchos inmigrantes que venían, y luego los amigos, familiares, etcétera. Pero bueno, eso de alguna manera ya se cortó hace años, ya no viene gente nueva. No es fácil mantener los jóvenes, no es fácil vincularlos. ¿Cómo
¿Cómo ve el futuro? Usted que ha estado mucho tiempo... Es el desafío. Claro, sin duda alguna que es un desafío. El mayor desafío que tenemos, no solamente el Centro Salamanca, sino en general todas las entidades en este sentido, es que tenemos la obligación moral, de alguna manera, precisamente por las raíces que tenemos, de tratar de atraer a los jóvenes. No nos resulta fácil, no tenemos las cosas totalmente claras. Estamos ahí tratando de adaptarnos porque la sociedad ha cambiado y hoy la gente joven tiene otras inquietudes, tiene otra forma de comunicarse, otra forma de relacionarse. En ese momento nosotros cubríamos todas esas necesidades que tenía el ser humano de comunicarse, de hablar con gente de su pueblo, de las comidas, de los bailes, de las tradiciones, de las noticias permanentemente que se traían de allí. Hoy en día prácticamente hasta ayer hemos tenido una reunión del Centro Salamanca, lo hicimos por Zoom. Es decir, que eso ha generado de alguna manera que estamos en la etapa de tratar de comprender, tratar de atraer, tratar de adaptarnos a los nuevos tiempos. No nos resulta fácil, estamos todos en esa búsqueda, pero creo que vamos a salir adelante porque el espíritu que tenemos es ese. Tenemos gente joven en la entidad, pero nos gustaría tener muchos más. Ya hace mucho tiempo, desde la década del 50, que prácticamente emigración española no la tenemos, y salmantina menos todavía. Entonces se nos hace un poco difícil. Hay una cuestión, bueno, que es normal. Claro, estos centros normalmente se crearon en Zamorano, el Salmantino, la región leonesa, el burgalés, como centros en Buenos Aires, fundamentalmente, como centros en Buenos Aires. Sin embargo, hay una comunidad de gente zamoranos o descendientes, salmantinos o descendientes, etcétera, también por el resto del país, ¿no? Que ahora, ya en realidad en el siglo XXI prácticamente se han creado asociaciones castellanos y leonesas en algunos sitios, pero antes no había. ¿Tienen alguna relación o algún proyecto de tratar de vincularse con esos salmantinos y descendientes que están por otras zonas del país? ¿Cómo lo tienen? Bueno, en eso se da la particularidad. Nosotros acá en la capital federal creo que somos los únicos de toda la República donde cada una de las provincias tiene un centro. Es decir, acá tenemos un centro de León, un centro de Zamora, un centro de Salamanca, un centro de Soria, de lo que fuere. En el resto del país, y no muy lejos, pongo el caso de Mar del Plata, por ejemplo, que estamos tan cerca, ellos están todos concentrados, lo que podríamos llamar Casa de Castilla y León, donde tanto el zamorano, el salmantino o el leonés o quien fuere, está en esa casa. Obviamente porque la cantidad de descendientes que había no ameritaba que, pienso yo también, que en ese momento tuviesen una casa propia. Así que esto hace que tengamos en la capital federal un centro por cada una de las provincias. En el resto tenemos una casa de Castilla y León que reúne a todos. ¿Cuál es el hilo conductor que trata de unirnos a todos ellos? Es la federación. La federación surge precisamente por esa necesidad de que todos estemos conectados. Nuestro país tiene grandes extensiones entre una y otra, con lo cual muchas veces las comunicaciones, obviamente no había tampoco en sus momentos todos los medios de comunicación que hay hoy, que hoy cualquier espectáculo que nosotros hemos hace apenas un mes, hemos hecho un espectáculo espectacular en el Centro Salamanca, la Misa Criolla, y fue transmitida por Zoom a todo el interior del país y a todas las entidades del interior del país. Entonces, la que nos une a todos ellos es la que trata de hacer actividades que confluyan todas en Castilla y León, es la federación, es la que precisamente contacta. En el interior, por la gente que yo conozco y que sigo todavía teniendo comunicación, tienen aún más dificultades que tenemos nosotros en mantener las casas abiertas. Por ello, muchas que sufren dificultades financieras, la Federación trata de alguna manera de ayudarlas vía el subsidio que manda la Junta de Castilla y León.
También en eso tengo que reconocer, porque yo he participado en algunos congresos que se han hecho en estos últimos años, que he ido como representante de la Argentina. Castilla y León tiene su propio problema también, que es de población. Porque así como en los pueblos los jóvenes se les van, nosotros también, los jóvenes, nos cuesta traerlos a la casa. Y tenemos, de alguna manera, a pesar de las distancias, tenemos la misma problemática. Que Castilla y León, por lo menos lo que se mencionaba en esos congresos, como les digo que participé, donde las cifras que daban sobre alguna de las provincias, la despoblación que había era tremenda, era muy triste. Y es una preocupación que ellos tienen. Nosotros también. Y de alguna manera también han colaborado o nos han ayudado, por decirlo de alguna manera, de que ese vínculo no se rompa, porque han desarrollado determinados planes raíces, añoranzas y demás, que ha permitido que muchos jóvenes de nuestros centros visitaran sus raíces, visitaran sus lugares de origen, un poco para no perder, digamos, ese vínculo en esta vorágine que estamos todos viviendo, pero no perdieran el origen y las raíces que tienen. Y eso pues, también por momentos se ha discontinuado, ahora ha vuelto a continuarse nuevamente. Eso también ayuda de alguna manera. Pero el desafío, la comunicación entre todos la seguimos teniendo. Hemos cambiado los medios de comunicación. Seguimos con la incógnita y con la preocupación y la ocupación de cómo atraer a los jóvenes a nuestras casas. Hay otra cuestión que viene de lejos, por razones obvias, como mínimo de los 60, digo yo por lo que he ido leyendo y en lo que, bueno, de una manera o de otra han estado inmersos algunos centros. El intento de unir más, si cabe, en el ámbito de Buenos Aires a esas asociaciones vinculadas, algunas muy vinculadas. Zamora y Salamanca, pues bueno, estamos obviamente muy unidos, pero pasa con el burgalés, pasa incluso pasó en su momento con el palentino, etc. Eso es algo que se planteó en los 60, no salió, se planteó después, en la época, me acuerdo, de los 90, con Alfredo Miranda, y esto digo porque lo hemos tenido. Hicimos un libro por el centenario del Centro Zamorano y lo hemos tenido que ver, ¿no? Y claro, aquí estas sociedades tienen patrimonios significativos, como en las sedes sociales, pues la suya, como en la región leonesa, incluso bueno, con un campo, las dos, pero como es el centro burgalés, que lo tiene, el zamorano tiene un centro que es distinto naturalmente, pero bueno, un centro espacioso. Estoy seguro que le están dando muchas vueltas a cómo, y yo veo cuando vengo la muy buena relación, diversa, pero por ejemplo muy buena entre Salamanca y Zamora, etcétera. Es decir, ¿cómo ven eso? Porque, claro, son patrimonios que implican un gasto. Esto es una ciudad muy grande, naturalmente, para concentrarlo todo en uno. Cada uno obviamente se agarra a lo suyo, como es normal por otro lado. Pero aquí sí que la unión, en teoría, hace la fuerza, la unión. ¿Cómo lo ven? No es con ninguna finalidad ni meter el dedo en ninguna llaga. Difícil, pero ¿cómo lo ven? Difícil. La pregunta más difícil que me ha hecho. Estamos en el 2024 y estamos prácticamente, como usted dijo, desde el 60, estamos dando vueltas sobre ese tema. Es un tema complejo, no difícil, pero complejo, porque son entidades ya muy mayores, como usted bien dijo, son con sus patrimonios, con su estilo y con su adaptación a las realidades. Hay de todo. Hemos pasado momentos donde parecía que desde las autoridades, con esto no quiero decir que nos presionen ni mucho menos, que quede claro, veían con buenos ojos esta fusión, digamos así, o unión entre estas entidades. Ellos tienen modelos por ahí desde la posesión de España, como el de Cuba, el de México, donde precisamente ya surgieron casas de Castilla y León. Aquí en Buenos Aires, por idiosincrasia nuestra, a lo mejor por los inmigrantes que llegaron,
vaya a saber Dios por qué, ya en capital nacimos de una manera y en el interior del país de otra. Por eso en el interior siguen siendo una casa de Castilla y León y están todas juntas. Acá en la capital surgimos distintos. Y algunas crecieron mucho o crecieron bien, otras no crecieron, otras tuvieron por ahí mala suerte con las sedes, el caso de los sorianos, que hasta una de las casas las tenía cerca de acá donde estamos hablando. Sí. Yo veo difícil a esta altura del partido la fusión. Lo que creo que podríamos, me parece que una de las alternativas, que es lo que de alguna manera estamos en este momento a través del presidente actual y el presidente Zamora, compartiendo actividades. Es decir, seguimos teniendo, como digamos, un matrimonio con camas separadas, pero seguimos siendo un matrimonio. Acá me parece lo mismo, que seguimos estando todos dentro de la casa, digamos así, inexistente, de Castilla y de León, donde podemos hacer con cada una de las entidades actividades en conjunto, que lo que hacemos es tener una mayor empatía, sumar esfuerzos que sean menores porque estamos compartidos los esfuerzos, tratando de dar a todos, y sin fijarnos si son de León, de Soria, de Palencia o de Salamanca, lo mejor que cada uno puede brindar. Yo personalmente, esto es una opinión personal mío, veo muy difícil la fusión, muy compleja, no difícil, porque ya somos muy grandes todos. Grandes no solamente de edad, sino grandes que tenemos patrimonios, que tenemos culturas, que tenemos... yo solamente de pensar que tengo que dejar la sede de la calle Independencia para que haya otro en otro lugar, soy el primero que va a decir que no estoy dispuesto a dejarlo. ¿Comprendo que todos los demás quieran venir? Sí, pero yo dejarla me va a costar mucho. Porque la sociedad ha cambiado. Sí, seguro. Primero, la sociedad ha cambiado. Segundo, en el caso puntual de España también, las tasas demográficas han descendido mucho. Eso también incide mucho. Sí, sí. Con lo cual, la gente, cuento el caso de que más conozco, que es de Salamanca y del pueblo de Barrueco, sigue habiendo agrupaciones de jóvenes que tienen un nombre, peñas, sigue habiendo las peñas, que van para el verano, pero ellos viven en la ciudad. Por ahí para las fiestas de San Fermín o para alguna que otra feria ganadera que es característica de Barrueco y demás, bueno, vienen, están 1 o 2 días, pero después se vuelven, se van otra vez a la ciudad. Entonces los pueblos se están quedando cada vez con gente muy mayor, con la asistencia que le puede dar el Estado, pero como un poco detenidas. Es lindo llegar al pueblo y verlo, pero uno por momentos se siente que está en otro siglo, que entra en un mundo, digamos, uno que lo ha vivido, pero ¿y cuánto va a durar? Y mientras las casas estén en pie, esto va a durar, pero uno ve muchas casas desocupadas. Así que yo lo veo como una situación de que no tengo la solución de eso, la verdad. Como le dije antes, es una preocupación y una ocupación que estamos teniendo nosotros también, pero no encontramos la forma de que esto, si es que la hay, porque a lo mejor estamos buscando queremos encontrarle una solución a algo que no la vamos a hallar, porque la sociedad ha cambiado totalmente. Sí. Lo que no debemos perder es el espíritu, no debemos perder las raíces, debemos inculcar de dónde venimos. Eso es lo que no debemos olvidarnos. Recuperar las raíces, fortalecer las raíces, está bien como teoría, está bien, pero ¿cómo lo hacemos para que llegue a más gente? Bueno, en ese camino estamos. Creo que el Centro Salamanca está precisamente en esa orientación, de primero aprovechar todos los medios tecnológicos que esto ameritan que lo aprovechemos al máximo. Tenemos conferencias con autoridades de Salamanca. Ahora en los próximos meses va a haber, por ejemplo, un curso de bordado donde se va a dictar desde Salamanca. Ajá. Los profesores van a estar allí, nosotros con el Zoom nos comunicaremos. Y así es los cambios que estamos haciendo, tratando de incorporar, como tú bien has dicho, los traslados
los lugares físicos acá en nuestro país son bastante difíciles por las distancias, porque ya somos mayores, muchos de los que estamos, y nos cuesta de pronto mucho trasladarnos de un lado a otro. Es la tecnología la que me parece que puede ser un hilo conductor donde nos puede comenzar a aglutinar, siempre tratando de estar todos juntos pero separados. Parece un poco contradictorio lo que estoy diciendo. Es decir, que cada uno tenga su espacio propio con sus características, pero al mismo tiempo también no nos olvidemos que estamos y que formamos parte de una región que es Castilla y León, donde algunas, como tú bien has nombrado, 4 entidades donde afortunadamente con esfuerzo, con trabajo, hemos logrado tener un patrimonio interesante y otras por distintas circunstancias no, pero no hacemos este tipo de diferencias. Tenemos que ubicar, hemos hecho algunos planes de federación, de tratar de encontrar, de buscar, de rastrear, si es que existen todavía castellanos y leoneses en algún lado que de pronto no nos conocen o han llegado y no han tenido conocimiento de eso, ¿qué puede ser? Bueno, los medios de comunicación nos están ayudando en eso. Obviamente estamos todos en las páginas que normalmente la gente consulta y cada vez más. Me parece que eso es una forma de comunicación. De ahí a lograr juntarlos en un solo lugar, yo lo veo muy complejo. Una última o una penúltima cosa. Desde su trayectoria, ¿no?, de lo que se acuerde, que es muy larga en esto. Bueno, obviamente cada socio tiene los mismos derechos unos que otros, pero todos sabemos que en la vida de una asociación las individualidades juegan un papel muy importante. Okay. No digo que uno pueda olvidar a uno o a otro, etcétera, pero en toda asociación siempre ha habido una serie de personas. De lo que usted recuerde, ¿de qué personas se acuerda que hayan tenido una especial significación? Por el ámbito que sea, no solo porque hayan estado como directivos fundamentales, sino como apoyo, incluso en algún momento con apoyo económico, que tal lo han hecho, o como especial actividad cultural, en algún momento, gente que ha puesto un grupo de teatro en marcha, o un grupo de danza, o a la revista, que la han tenido también en Salamanca. Sí, ¿usted qué recuerda así, a bote pronto? Sí. Que seguro que nos quedan... No, hay mucha gente que ha colaborado, incluso algunos han tenido, digamos, más nombres, quizás por su personalidad, por su estilo, por su liderazgo, que de alguna manera han construido o se lo han reconocido. El liderazgo se reconoce, los demás reconocen el liderazgo. Yo recuerdo, sobre todo en las épocas difíciles del centro, que donde más ahí uno pone a prueba, digamos, el hombre, cómo sale adelante con sus ideales y cómo lo lleva a cabo. Uno de los hombres que yo era muy joven, como les dije en ese momento, y me tocó la suerte, como antes ya lo comenté, de viajar con él en barco, José Sánchez Fuentes. La primera persona que vi en el momento que fue el que hizo el logro más grande que queríamos en ese momento. A lo mejor hoy no importa tener una casa propia, pero en aquel momento fuera muy importante. De alquilar una piecita en una piecita en la calle Chile, a pasar a tener una sede propia sobre una avenida como Independencia. Yo estaba en ese momento porque mi papá estaba en la comisión y yo lo acompañaba y escuchaba. Como le dije, el castellano es más de escuchar que de hablar. El esfuerzo que hizo ese hombre frente a los ministerios, que era una situación política muy difícil en ese momento, y hay algunas anécdotas que la voy a contar que marca lo que con pequeñas cosas se logran grandes cosas. El señor Sánchez Fuentes tenía un frigorífico, no sé si lo seguirá teniendo, tenía un frigorífico, y él cada vez que iba a hablar con alguno de los ministros para lograr que nos vendieran la casa, él llevaba un paquetito de fiambres para la secretaria. Y eso él lo contaba. Y a mí, que yo tenía 16, 17 años, era una cosa que me parecía, después con el tiempo entendí que eso era marketing y ya lo aprendí en la facultad, pero ya lo había vivido en la década del 60 con él. Entonces, un hombre que para mí ha hecho mucho por el centro es José Sánchez Fuentes. Y la segunda persona que también recuerdo, porque también tuve una
vivencia muy directa, no porque con los demás no la haya tenido, pero porque era muy amigo de mi papá y las familias, nos encontramos mucho, era don José de Celis. Don José de Celis y mi papá eran muy amigos y fue el que lo llevó a la comisión directiva y demás. También fue un hombre que puso, no solamente hablando de dinero, sino que muchas de las actividades que nosotros hacíamos y que por ahí él tenía un campo, se dedicaba a la parte de láctea, el esfuerzo que ponía él y toda su familia en que el centro, y fue el que dio más impulso a la juventud. Apoyó mucho la juventud, que hubiera una comisión de fiestas, una comisión de damas, que todas tuvieran el traje charro, que fueran para aquí, que fueran para allá, que nosotros teníamos que desfilar con una carroza en los carnavales de Avenida de Mayo. Bueno, todo eso también yo, a pesar de la juventud que tenía, lo vivía con ellos y veía el esfuerzo que hacía también ese hombre y toda su familia para que el centro se mantuviera. Los demás también, pero por ahí pecando olvidándome de muchos, o de muchos otros que han colaborado mucho y muchísimo, pero son dos hombres que siempre a mí, por lo menos cuando tuve la suerte de ser el presidente, siempre lo tuve como un faro, con que frente a las adversidades ellos tenían un punto claro a donde querían llegar y para eso luchaban y esforzaban y ponían gran parte de su vida personal en el centro. Sí, yo creo que esa, por lo menos por las visitas que he hecho últimamente al pueblo, está deshabitado, pero está mantenido. Es decir, he visto que las calles estaban limpias, que las casas que están deshabitadas, el caso, por ejemplo, de la casa de mi abuelo paterno, la ha comprado uno de mis primos, ya mayor igual que yo, pero la tiene arregladita, no vive nadie, pero tú pasas y la ves bien. Eso me parece que ellos también Las crisis provocan de alguna manera cambios y ellos han pasado momentos también, así como nosotros vivimos de crisis permanentes, ellos semipermanentes, pero han vuelto para mí, han tomado conciencia de que todo eso hay que conservarlo, porque es la historia donde está ahí, donde sus familiares y sus antepasados han estado ahí. Yo lo observo en el pueblo, que realmente uno de mis primos es concejal diputación que está en Salamanca y veo que ha hecho tinglados nuevos, que hace la feria ganadera tradicional, que hace actividades y que conserva el pueblo. Está conservado, está deshabitado, pero está conservado. Que en otras visitas anteriores, de a lo mejor 15 o 20 años atrás, no lo veía eso. La pobreza todavía se veía. Y no hablar de las casas, ¿no? Es decir, uno entra a una casa y encuentra sobre todo el baño y la cocina, un cambio total y espectacular, que antes era todo muy rudimentario. A mí me parece que allí han tomado conciencia, y para bien, y para bien. Pero claro, nosotros todo esto lo vemos a través de la tecnología. No hace mucho tiempo que no tenemos salmantinos de origen que vengan para Buenos Aires. Y los que tenemos aquí, que todavía has comenzado un poco la charla recién, creo que perdimos mucho tiempo en no rescatar a toda esa gente ya mayor que tenía su impronta, su estudio, sus razones, sus motivos por los cuales habían venido, que me parece que eran historias muy ricas. Que no sé si la tapamos o no le dimos importancia o porque siempre corriendo detrás de las crisis estamos más preocupados en trabajar que en otra cosa, que los dejamos estar. Yo porque recuerdo mucha gente mayor del centro Salamanca que debería tener una historia muy rica de por qué razón había venido aquí, cómo fue esta relación que se dio, que no supimos hacerlo.